sin renovación. Empieza a correr este video. Empieza a correr el video, hermano mío. No hay restitución sin renovación. Entonces, el aporte que hoy traigo a la vida de cada uno de ustedes forma parte también del aporte que Dios hace a mi vida para cambiar aspectos que tienen que ser cambiados si queremos ver la bendición. Hay algunas familias que han recibido el mensaje de la restitución de este año con fuerza y me lo han hecho saber. Pastor, yo no sé de los otros, pero yo sé que este va a ser mi año. Entonces lo digo por estas personas que anhelan verdaderamente recibir algo grande y poderoso este año, y que a partir de este año la vida integral de cada uno de ustedes fluya de la forma correcta. Llevamos 2 semanas especiales hablando del fundamento, el fundamento de nuestra fe, Yeshua mismo. Nosotros estamos edificando nuestra vida espiritual a través de nuestra fe en Yeshua, Jesucristo, como lo dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua mismo la piedra angular. He podido ministrar a algunos hermanos invitándolos a que analicen cómo ven el fundamento de sus edificios, cómo ven a Yeshua, porque hay muchas formas de ver a Yeshua. Hay personas que lo ven como la segunda persona de la Trinidad. Hay personas que lo ven nomás como el rey de Israel, el Melech, que le rinde cuentas a Yahé Bahé. ¿Cómo ves al Mesías? ¿Por qué es importante ver al Mesías claramente? Porque eso depende de que tú vayas tranquilo en la edificación, que tú edifiques tranquilamente, que sepas que cuando vengan los torrentes, cuando vengan los terremotos, cuando vengan los vientos fuertes, tu casa no va a caer. Eso es una preocupación de uno como pastor. Levanten la mano los pastores que hay aquí. 1, 2. No, usted no es pastor. El pastor suyo es su esposo. Si ustedes no sabían que el esposo es el pastor, les informo. Usted es pastor si usted pastorea en su casa. Levanten la mano los pastores que hay acá. Quiero que sepan que de acuerdo a su trabajo como pastores en su hogar, de eso depende el potencial que hay en la construcción de su hogar. De eso depende si ese edificio va a ser fuerte y firme. Ese es nuestro primer ministerio, el hogar. Entonces necesitamos, amados hermanos, que analicemos el fundamento. La semana pasada, ¿de qué hablamos? De que ese fundamento era un fundamento de amor. Una de las características más poderosas que el Mesías manifiesta en nosotros es el amor. El amor al prójimo. Todos decimos amar a Dios. Mientras que no sea ateo, todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo. La pregunta es, ¿amas al prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? ¿Tu esposa, amado pastor? Amado pastor, ¿tú sí estás dando la vida por tu esposa? Amén. Con 2 tenemos, al menos le estoy predicando a 2, gloria al Eterno. Hay 2 que dan la vida por su Keilah, por su congregación, por su esposa. Y es importante que día a día estemos trabajando en ese amor. No pregunto por los hijos, porque hermano, por los hijos rápido nosotros damos la vida. Ese amor es una cosa impresionante, pero por la esposa, ¿sí estamos dispuestos a dar la vida? ¿O son primero nuestros amigos, nuestros primos, nuestros familiares,
o es la esposa. No, es primero es mi mamá, primero es mi papá, o es primero la esposa. Es muy importante eso para que nosotros podamos edificar los hogares de la forma correcta. Ese fue un mensaje que la semana pasada quise impregnar en el corazón de ustedes, de que aprendamos a vivir en amor, que seamos conscientes de que no solamente es el amor a Dios, porque amar a Dios se dice muy fácil, pero amar al prójimo ni siquiera a veces somos capaces de decirlo. Sí, pastor, yo lo amo. No, pastor, si yo me lo aguanto, yo lo amo, sí. En cambio, por Dios sí como que lo decimos más fácil. Ahora, probar de que lo estamos haciendo correctamente por Dios, ahí sí tenemos un lío. Porque con Dios nos damos cuenta que realmente lo amamos es cuando guardamos sus mandamientos. Entonces ahí sí ya ninguno se puede engañar. Si a usted le duele guardar mandamientos para él, ni diga que usted lo ama, porque ya eso está claro. Pero de una forma u otra, el Eterno a nosotros también nos lleva a efectuar actos de amor por los demás. Y yo creo que ahí es donde más de pronto nos podemos llegar a rajar, en los actos de amor por el prójimo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la necesidad del prójimo? Hoy los versículos que el Eterno me dio son con un propósito especial, y es equiparar las vidas espirituales de ustedes en un área importante para que sigamos caminando todos en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? Recibir la bendición de restitución que Dios tiene para nosotros. Amén. Seguimos caminando en ese propósito este año. Este año esta congregación va a ser muy bendecida por el Eterno. Amén. Y la bendición que estamos clamando es una bendición integral. Amén. Y una bendición integral no es cualquier cosa. Hay personas que llegan a una congregación porque necesitan un milagro, y el Eterno les hace el milagro ese día en esa congregación y nunca más volvieron. Y les hizo el milagro y nunca más volvieron. No, los que caminamos como hijos del Eterno, nosotros perseveramos en el llamamiento, perseveramos en la promesa, como lo hizo Abraham, que permaneció fiel aunque no la vio, y como muchos hombres de la palabra que se mantienen firmes, se mantuvieron firmes aunque no vieron la promesa. Vámonos para Éxodo 19, del 4 al 6. Una verdadera restitución necesita una gran renovación. Una verdadera restitución necesita una gran renovación de parte de nosotros. Hay un dicho simple que dice: no pretendas que las cosas algún día cambien haciendo todos los días lo mismo. Síndrome de locura es eso, hermanos. Síndrome de locura. Entonces nosotros nos tenemos que renovar, y ha llegado un tiempo de renovación para el pastor Diego Higuita. Yo me voy a meter en mi renovación. ¿Por qué? Porque las circunstancias me lo están exigiendo, porque los hermanos me lo están exigiendo, porque el llamamiento de Dios me lo está exigiendo, y no puedo quedarme en lo mismo, porque hay una exigencia que se me está haciendo, y he entendido que necesito renovar ciertas cosas en mi vida. Si yo quiero ver las cosas grandes, me tengo que renovar, y si no, voy a seguir viendo siempre lo mismo. ¿Puedo estar contento con lo que tengo? Sí y no. ¿Podremos traer una bendición y un beneficio? Sí. Pero también confío en que de pronto Dios tiene más para mí, tiene más para el ministerio, y por ende tiene más para sus vidas. Entonces por eso necesito entrar en esa renovación. Qué bueno que hoy los hermanos salieran diciendo: ¿sabe qué, pastor? Me meto con usted en ese proceso de renovación. Sería muy bueno
que alguno pudiese salir animado en el espíritu, es decir, yo también me voy a renovar. Dice el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo: ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, y también cómo los tomé a ustedes como sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú le dirás a la casa de Israel. Ustedes vieron cómo yo los saqué del sistema de vida en el que vivían. Ustedes vieron cómo fueron sacados, ¿se acuerdan? Y ustedes no saben cómo Él los montó como en alas de águila y los trajo hacia Él. No pregunten cómo los sacó de ahí, o cómo nos sacó de ahí y nos trajo a su presencia. Esta palabra es para todo aquel que reconoce que el Eterno de una forma magistral lo sacó de un estilo de vida y lo montó sobre alas de águila y lo trajo a su presencia. Para ustedes es este mensaje, porque necesitamos una renovación en nosotros para ver cosas grandes y maravillosas. Palabras claves de este pasaje: fuimos cargados sobre las alas del águila. Fuimos cargados. Este mensaje solamente es para la casa de Jacob, casa de Israel. ¿Para quiénes en la casa de Israel? A los que obedecen fielmente. ¿Qué pasará? Serán tratados como tesoros por parte del Eterno. Serán tratados como tesoros. ¿Qué es un tesoro? Es algo que se cuida. Es algo que usted constantemente lo está mirando. Es algo que usted limpia, que lo cuida. Es un tesoro. Lo admira porque es valioso para usted. Y el Eterno nos está diciendo: serás tratado como un tesoro. Reino sacerdotal, nación santa. Palabras que dirijo a los hijos de Israel. Para nosotros estar en esa condición de tesoro especial de Dios, mirémonos a nosotros mismos y hagámonos una evaluación del 1 al 10. ¿Qué tan tesorito soy? Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que acabo de decir: bueno, Señor, a mí me falta subir bastante. ¿Qué tan valioso puedo llegar a ser yo para Dios? Porque nos hemos metido en un sistema de predicación donde todo lo hemos volcado en ese valor que fue pagado en el madero, y todos son valiosísimos para Dios. Pero cuando vamos a mirar las vidas de estos tesoritos tan valiosos, parece que como que el dueño de esos tesoros no los cuida mucho. Las monedas están bien oxidadas, el tesoro está como bien feito y como que nadie lo quiere mirar. Entonces la pregunta es: ¿realmente sí soy un tesoro para Dios? ¿O me estoy escudando en algunas palabras de la Escritura y me estoy poniendo el letrero de tesoro, pero realmente estoy lleno de hollín, estoy lleno de orín, estoy lleno de óxido, y ese tesoro se lo están comiendo la polilla en esta tierra, y realmente no soy valioso? Yo les quiero predicar un mensaje donde el valor de nosotros no dependa de lo que la Escritura dice de nosotros, porque como que no encaja. Yo les quiero predicar un mensaje donde usted hoy diga cuán valioso usted cree que es para Dios, y si lo que usted está viviendo hoy es lo que debería vivir como tesoro escogido de Dios. Es un cuestionamiento importante
que es necesario hacer antes del deseo que tenemos de ser renovados. Yo quiero ser renovado. En los últimos días he llorado mucho, clamando por esa renovación, clamando por ver otras cosas, cansado de ver siempre lo mismo. Y es porque me tengo que enfrentar a una renovación. Empecé por el púlpito. El púlpito que hable de algún cambio, pero no quiero que el atril sea mis cambios. Yo no quiero que mis cambios sean exteriores. Yo quiero que mis cambios vengan desde adentro hacia afuera. Yo quiero que pase algo en lo profundo de mi ser que se note y que impregne a mi esposa, a mis hijos, y que impregne a mis hermanos, a los que han decidido caminar en la visión que Dios nos dio en MS Channel Internacional. Que podamos ser parte de los que impactan la vida de otros. Eso es lo que yo anhelo. Entonces yo necesito una renovación. Entonces, permítame hoy utilizar este lugar para predicarme a mí mismo. Y que si voy a decir algo duro o fuerte, no se lo estoy diciendo a usted, me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque yo necesito ser renovado. Porque yo necesito una transformación en mi ser. Porque yo sé que tiene cosas grandes el Eterno para mi vida y las quiero ver. Quiero estar en ese lugar. No quiero que pase la oportunidad y otros la tomen sabiendo que esa oportunidad también fue para mí. Entonces, para poder ser renovados, el Eterno me ponía a mí un personaje que su renovación fue tal que pasó a ser un simple pastor de ovejas al rey de Israel. ¿Cómo sería la revolución que el Eterno metió en este hombre, que lo trajo de ser un simple pastorcito de ovejas a ser el rey más grande que Israel ha tenido? El poder de renovación que hubo en David es un poder de renovación como en ninguno o muy pocos hombres en la Escritura se ha visto. Porque a él se le pudo palpar todas las cosas y eventos que pasaron y cómo fue movido de un lugar de escasez, de un lugar no muy valioso para otros. Es más, cuando llegaron a ungir, ni siquiera se acordaron de que él existía. Ese es un pobre pastorcito de ovejas allá. Ese no es. Pero ese era el que recibiría la unción para ser renovado. No puedo recibir el fruto de la unción sin pasar el camino de la renovación. Y él tuvo que ser renovado en todo este proceso. Hay un salmo que nos habla parte de eso, y es un salmo del mismo David, el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Salmo 103. Cuando lo tengan, amados hermanos, me dicen amén. Si se usa Biblia en la congregación, traen Biblia. Se acostumbra que traigan la Biblia, ¿saben para qué? Para que no los engañen. Esta mañana en la enseñanza aportaron un versículo y todo el mundo empezó a buscar el versículo en sus Biblias y el versículo no estaba por ninguna parte. Y empezamos, no, espérate un momentito, ese versículo no está. Descubrimos la razón de ese versículo y por qué se había hablado de lo que se habló, pero era porque todo el mundo tenía la Biblia en la mano. Pero si no fuésemos así, olvídate que el versículo no lo hubiéramos creído. No, hermanos, téngale desconfianza a este hombre que hay aquí. Téngale desconfianza. Miren la Biblia si lo que le estoy diciendo está escrito ahí o no.
Esa es la única certeza y la única verdadera autoridad que nosotros tenemos, la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Si está ahí escrito, bueno, al menos está ahí escrito. Este es un salmo de David, el 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides de dónde te sacó sobre alas de águila y te trajo a su presencia. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El mensaje restaurador, inclusive por la predicación del evangelio de hoy, personas salir de este lugar sin dolores, sin enfermedad, porque el poder de la palabra empieza a regir en cada célula de su cuerpo. Eso es predicar una palabra de poder. Y yo le pido al Eterno que si estamos predicando palabra de poder, y si Él perdona nuestras iniquidades, que también por favor sane todas nuestras dolencias. Él es quien te rescata de la destrucción. Él te rescata de la destrucción. Ojo, Él no frena la destrucción, te rescata de la destrucción. Él no frena la destrucción, te rescata de la destrucción. Casi, padre. Sí, hijo mío, yo estaba ahí, pero no perdiste la vida, tranquilo. Él te rescata. Él hace algo para sacarte antes de que la pérdida sea mayor. Y muchas veces utiliza el púlpito, muchas veces utiliza tu pastor a través de la palabra para rescatarte antes de la pérdida. Te rescata de la destrucción y te sustenta con bondad y con gran misericordia. Colma de bienes tu cuerpo y renueva tu juventud como el águila. Y renueva tu juventud como el águila. Y yo sé que esta parte de la renovación del águila todos la conocen, porque es la historia más maravillosa, que cuando usted se la predica a una persona nueva que llega a una iglesia, esa persona se quedó en la iglesia, porque esa persona quiere ser renovada como las águilas. Pero esa renovación requiere de dolor. No es una renovación gratuita, mágica. No. Esa especie de águila, porque no son todas las águilas las que se renuevan, es una especie de águila que tiene el poder de renovación, y que en el chip que Dios le dio, en el alma que Dios le dio, en esa información, por instinto busca las cumbres más elevadas y rocosas, donde más viento haga, para poder arrancar su pico contra los peñascos. Ahí hace el nido y se golpea hasta que, como cuando teníamos esos dientes flojitos de niños, que nos lo movíamos hasta que estaba listo para arrancar, pero era todo su pico el que se tenía que arrancar a punta de golpes contra la piedra, para que empezara a salir un pico nuevo. Y ese pico nuevo que salía empezaba a ser afilado, cortando cada una de las uñas de sus garras para poder que le salgan nuevas garras.
Qué doloroso es a punta de pico arrancarse una uña. Y se las tiene que arrancar todas para que salgan nuevas garras para poder cazar. Y mientras que esas uñas salen, aprovecha las ventiscas tan fuertes y se arranca las plumas con el pico y espera con ese frío intenso, porque está en los lugares más altos y escondidos para no ser presa de otras aves de rapiña, a que salga el nuevo follaje de plumas. Dice la ciencia que ese proceso puede durar alrededor de 5 o 6 meses. La mayoría de la cristiandad conoce ese proceso de renovación. Es doloroso, pero si no lo hace, se muere. Pastor, ¿y por qué se muere? Porque como el pico sigue creciendo, se encorva demasiado, crece así. Entonces ya no tiene la fuerza, la forma para poder ser ave de rapiña, para poder en el momento de la cacería, porque este animal se come su presa viva. Él no se come el animal muerto como el carroñero. No. Esta ave de rapiña captura con el golpe, atonta a la presa con ese golpe y lo va cogiendo calientico y se lo come calientico. Si no, no puede hacer esa tarea. Y resulta que el Eterno, de una manera magistral, Él nos dice que Él quiere renovarnos como las águilas, que Él quiere devolvernos una fuerza, una capacidad, una potencia que pudimos haber perdido a causa del pecado. Ese es el proceso de un verdadero hijo de Dios, mantenerse en un constante renovar. Cada día tenemos que ser mejor. Qué pereza uno venir a este mensaje y cada día ser peor. Que le estén diciendo en la casa: ¿y pasó porque te metiste a esa iglesia? Y para eso si andas con la Biblia bajo el brazo. Eso es muy triste, pero es porque no queremos pagar el precio de la renovación. Porque el ser renovados duele. Hay pérdida en la renovación. Pero cuando se pierde para ganar, no se pierde, se invierte. No es una pérdida, hermano, es una inversión que usted está haciendo. Eso es lo bueno de tomar la decisión de forma correcta. No deje que las mismas circunstancias lo desbaraten. Tome iniciativa y usted diga: yo también necesito esa renovación, porque voy a perder mi vida, voy a perder mi familia, voy a perder mi trabajo, voy a perder mis finanzas, voy a perder mi casa, voy a perder mi bendición si yo no me renuevo. Y como estamos predicando la gran restitución del Eterno, no hay restitución sin una verdadera renovación. Y así como me contestaron ahorita los 2 pastores que están dispuestos a dar la vida por su oveja llamada esposa, aunque sean 2 que se renueven y que reciban la gran bendición que el Eterno tenga y se paren en este lugar a decir lo que Dios les hizo. Es suficiente. Porque quizás todos no somos de la misma especie de águilas. Quizás todos tengamos el mismo nombre de águilas, pero no somos de la especie que se renueva. Yo le pido al Eterno Dios que este mensaje active en usted, si usted es de esos, la renovación. Pero una renovación para avanzar, una renovación para crecer, y no el chip retrógrado, el chip de yo no puedo. Es muy difícil. Qué pereza. Ese chip va a regir toda tu vida. Ese pensamiento está enclaustrado en ti y se quedará ahí toda la vida. Ese chip solamente se saca cuando tú te has dado cuenta que eres de las águilas que fueron diseñadas para renovarse.
y hay que pagar ese precio. Una verdadera restitución va de la mano de una verdadera renovación. Así lo vivió David, un hombre que probó los dolores de la renovación. Hoy no es muy difícil hablar de David. Es más, se queda uno corto hablando de David con las series tan maravillosas que presentan en la televisión. Ahí usted puede entender, si no ha leído la Biblia, todo lo que este hombre pasó y vivió para convertirse en el rey de Israel. Todas las cosas que él tuvo que sortear en la vida y las grandes pérdidas que asumió para poder llegar a ese lugar. Las grandes pérdidas son esos dolores de renovación. A nadie le gusta ser renovado, porque es doloroso, porque hay una serie de situaciones en el camino que duelen. Pero esa pérdida te va a llevar a la renovación. Hay dos formas de perder. Hay dos formas de perder. Una es por orden del cielo. Está decretada de lo alto. Esa es brava. Porque ya ni siquiera es ese, ¿será que sí le creo a este hombre o no? ¿Será que el Eterno me llevó a esa iglesia para que yo sea renovado? No. La renovación que viene del cielo te toca porque fue decretada por tu Creador. De esa tú no te escapas. No hay forma de escapar de esa renovación. Esa pérdida fue establecida en el cielo. Deuteronomio 28, 47 y 48 es dura, es dura. Deuteronomio 28, 47 y 48. Cuando lo tengan me dicen amén. Por no haber servido con gozo y con alegría de corazón a Yahweh tu Dios, cuando nada te faltaba, servirás con hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miseria a los enemigos que Yahweh enviará contra ti. Ellos pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruya del todo. Pastor, ¿eso sí pasa? Sí. Cuando el Eterno decreta eso, pasa. ¿A quién le pasó? A Job. A Job le tiraron un decreto muy bravo y era justo. O sea, yo voy a poner el ejemplo más inusual para que sepamos que todos estamos en la misma línea de condición. Job, que el mismo Eterno dijo que era un hombre justo, se decretó desde el cielo su pérdida. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que de pronto no podemos recibir esa condición? Es difícil y es duro, pero a veces es la única forma de que Dios haga el propósito contigo. De la misma manera que lo ha hecho con muchos hombres en la palabra de Dios. De la misma manera que hay testimonios hoy abundando por toda la internet de hombres que lo perdieron todo para que el Eterno se glorificara de una forma poderosa y magistral en la vida de ese hombre, de esa mujer. Entonces sí existe esa forma. Romanos 11 toca más con nosotros. ¿Por qué toca más con nosotros Romanos 11? Porque esta primera palabra difícil fue para todos aquellos que nacieron en el conocimiento de la Torá y que se les entregó en el monte Sinaí. Yo creo que tienen una responsabilidad mayor, porque a ellos se les entregó el documento y Moshe, de acuerdo a la
historia vemos que les está repitiendo estas palabras y les está diciendo: cuidado, que ustedes recibieron la Torá desde que estábamos en el desierto, y a ustedes les mostraron todos los milagros que hizo el Eterno. No se vayan a alejar de eso porque les va a ir mal. Pero nosotros somos al revés. Nosotros vivimos vidas desbaratadas, nosotros vivimos vidas alejados del conocimiento de Dios, y alguien nos predicó al Mesías Yeshua, aceptamos el mensaje y nos convertimos. Hicimos la conversión al cristianismo, hicimos la conversión a seguir al Mesías de Israel, y empezamos a aprender. Ahora, aquí en Raíces Hebreas estamos aprendiendo a vivir por estos mandamientos. Entonces usted diría: conmigo va a ser más suave. Maybe, de pronto sí, de pronto va a ser más suave, de pronto. Pero yo te invito a que leamos Romanos 18. Voy a empezar porque yo lo estaba leyendo. 11:21. Miren cómo vamos a hacer esta lectura, porque yo lo estaba leyendo, lo leí arriba abajo y abajo arriba, y me daba como la impresión de que se va a entender de abajo para arriba. No quiere decir que se lo voy a predicar así, no, sino que cuando lo leía me daba esa impresión. Vámonos para Romanos 18:21 primero. 11:21. Sí, Romanos 11:21. Sí, Romanos 11. 11:20. Es que tengo muchos numeritos ahí porque me fui de atrás para adelante. 11:21. Ok, espero que logren captar lo que me pasó a mí en casa tratando de entender esta palabra, porque aquí es donde el Eterno me pone a mí en jaque, por cuanto fui llamado a este conocimiento. Dice el 21: porque si Dios no eximió de culpa a las ramas naturales. Esa es la primera parte del 21, ¿cierto? Porque si Dios no eximió de culpa a las ramas naturales, quiero saber quiénes son estas ramas naturales. Vayan al versículo 20. Suban al versículo 20. Dice: ellas fueron cortadas porque no creyeron. Las ramas naturales las cortaron del árbol porque no creyeron. Vete al 19. Pero tal vez tú digas que las ramas que fueron cortadas, pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas: yo fui injertado por ellas. Eso es lo que nosotros estamos pensando, ¿cierto? Que fuimos injertados en el olivo verde, ¿cierto? Pero fuimos injertados porque pensamos que ellas fueron desgajadas, dice la Escritura. Ahora sí empecemos a leerlo desde el 18 y vamos para abajo. Estamos en la misma página. Romanos 11:18. Realmente el pasaje es de Romanos 11:18 al 22, pero a mí me pasó eso. Como una investigación, ¿quiénes son estas ramas que se cortaron siendo ramitas originales y contra naturaleza me injertaron a mí en el lugar de donde las arrancaron a ellas? Hombre, cuando usted piense que el Eterno arrancó las ramas originales, ¿cómo las arrancó? Como se los acabé de leer en Deuteronomio 28:47. Y si usted todavía no cree eso, mire la historia del pueblo judío, cómo ha sufrido. Yo quiero que solamente tenga una referencia histórica, televisiva, de todos los documentales que registran Deuteronomio 28, 47 y 48 en el pueblo judío. Esas fueron las ramas que las arrancaron con todo ese dolor, dice que para que hoy nos injertaran a nosotros. Ah, qué rico, ¿no?
Entonces leamos con este entendimiento el pasaje. Por lo tanto, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas: yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes en tu mente, sino teme. No te exaltes por eso, sino teme. Porque si Dios no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. No estamos seguros porque nos hayamos metido en las aguas y nos hayamos sumergido en el nombre de Yeshua. Inclusive nos alardeamos con los demás cristianos que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les decimos que ellos no tienen entrada porque no fueron bautizados correctamente, pero yo fui bautizado en el nombre de Yeshua. No te fíes de eso, porque si a las ramas originales las desgajó, no te jactes ni creas que para ti no va a haber. Y ha entrado un sentimiento muy grande en mi corazón, y lo compartí en la mesa de mi comedor con algunos hermanos y con mi esposa, de lo delicado que es nosotros no valorar lo que el Eterno hizo por nosotros. Es muy delicado, amados hermanos. Si nosotros no tomamos una firme convicción de realmente el valor que hay en lo que el Eterno a nosotros nos reveló y cómo debemos vivir, ninguno de nosotros está seguro de la calamidad. Ninguno de nosotros, amados hermanos. Tiene que haber una cuota de responsabilidad por el llamamiento poderoso, precioso y santificador que se nos ha hecho. Versículo 22. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en la bondad. De otro modo, también tú serás cortado. Pastor, eso como medio asusta, pero yo te tengo que informar, yo te tengo que avisar. ¿Por qué? Porque a mí también el Eterno me avisó. Eso también es para mí. Yo también tengo que valorar esas palabras, porque al que más se le da, más se le demanda. Y a mí me ha dado una posición de autoridad con algunos. A mí se me va a demandar más. Entonces yo necesito, como fui confrontado por esta palabra, espérate un momentico, Señor, yo me meto en este proceso de renovación. Si tú quieres que yo sea renovado, solamente te pido que me ayudes y me des el valor para soportar lo que tengo que soportar en el proceso. El mismo David lo decía: prefiero caer en las manos de un Dios misericordioso que en las manos de los hombres. Yo prefiero eso. Padre, fórmame a tu manera. Toma mi vida y llévame de tu mano. Quiero esa renovación, la necesito. Sé que hay mayores cosas para mí, para mi vida. Quiero alcanzarlas. Quiero alcanzarlas. El siguiente versículo que les voy a leer es un pasaje hermosísimo y es como un intermedio o un pasaje que podría uno decir viene de parte del orden del cielo para mi vida, pero también juega con el cambio voluntario. Lo que yo les acabé de leer es: si el cielo decreta tu cambio, no hay nada que lo frene. Si el Eterno determina
un cambio en la vida del que sea, eso va. Pero si usted hoy recibe la palabra del Eterno y dice, espérate un momentico, o sea que yo tengo la oportunidad de tomar la decisión para este cambio, para la gloria del Eterno, yo la tomo, me apunto. Es una decisión personal. Juan capítulo 15 versículo 1. Juan 15, 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a ver cómo dice en esta. Amén. A veces me gusta leer de esta católica porque dice unas frases muy bonitas. Voy a investigar, por el derecho les digo, quiénes fueron los que hicieron ese famoso concilio cristiano en 1950 y sacaron los 6 libros de la iglesia, de la Biblia católica. ¿Quiénes fueron? No la autoridad que tuvieron o los motivos, porque sacaron información valiosa de la Escritura. Capítulo 15. Este pasaje que voy a leer está como aquí en la mitad. A este lado está la orden que viene del cielo. El Eterno dijo, el Eterno le manda a uno la calamidad que sea y se le destapa oído al que sea. Job 36:15 dice, al pobre libró de la pobreza y en la angustia destapó su oído. Job 36:15. Usted le quiere predicar a una persona que está medio tambaleando en la vida y que no sabe qué camino coger, predíquele con Job 36:15. En medio de la angustia es que la gente quiere oír de Dios. A veces nos toca así. Es la mejor forma de escuchar a Dios, en medio del dolor. Y a este lado están los que voluntariamente van a ejecutar el cambio. Y aquí en la mitad lo que les voy a leer, Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corto. Y toda rama que da fruto, la limpio para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como a las ramas, que las amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasen a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí en el centro hay una condición de dependencia. Mientras que yo dependa de Él, puedo estar tranquilo. Si yo no estoy en esa dependencia, estoy expuesto al juicio del cielo. Pero si yo mantengo en mi dependencia con el Eterno y me ato a su palabra, me ato a la grey, me ato a la familia de Dios, camino como pueblo de Dios, se tiene que ver un fruto.
Y yo no le estoy diciendo el número de almas, no necesariamente. A mí me gustaría, pero no. El fruto más maravilloso, familias llenas de gozo y de alegría, de paz, de shalom. ¿Para qué va a traer familias acá si usted todavía no sabe vivir como familia? El primer fruto es vivir bueno, en shalom y en bendición en su hogar. Ese es el primero. Así, no, mucha gente se nos va a pegar, no, esa gente vive muy bueno, el testimonio de vida, pero es porque están pegados a la vid verdadera, al Eterno, a su palabra, y aman guardar sus mandamientos. Esa es una de las formas. En este lado, valientes, inteligentes, gente de negocio, que dice, ¿cómo así? Ah, no, ¿se puede así? Ah, no, yo le meto mano. Gente que en un momento determinado ve una oportunidad y dice, la tomo. Y esta es una oportunidad para que tú digas, yo quiero un cambio en mi vida. Yo voy a cambiar por voluntad propia. Pero también tiene un precio. Voy a leer dos pasajes de la Escritura donde voluntariamente el Eterno nos muestra el cambio. Y está bajo dos contextos diferentes. Esta palabra, a pesar de que dice lo mismo, lo da en dos contextos diferentes. Y a mí me pareció relevante analizar los dos contextos en que la misma frase se dice. Y fue confirmada por una pastora que ingresó hoy desde lejos. Ella venía de Colombia, vive en Nueva York y estaba en Tampa. Y dijo la palabra, yo dije, pero ¿cómo así esa es la palabra con que yo voy a cerrar hoy? Viene de lo alto eso. Esto viene de lo alto. Mateo 10, del 33 al 39. Mateo 10. Mateo 10, 33 al 39. ¿Lo tienen? Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Ojo que hoy muchos van a decir, pastor, eso está escrito en la Biblia. Eso está escrito. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su propio padre, y a la hija contra su propia madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse en enemigos. Pastor, usted está enseñando eso desde el púlpito. Claro que lo estoy enseñando desde el púlpito porque está en la Biblia. ¿A quién le vas a dar contentillo? ¿A tu papá, a tu mamá, a tus hijos o a Dios? Porque el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su propia cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que viva su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Si usted decide como buen negociante hoy, decir, no, espérate un momentico, pastor, yo entrego mi vida al Eterno.
Yo voy a cerrar mis ojos al mundo y lo que el mundo ofrece, y yo entrego mi vida a Dios para glorificarlo a Él. Entonces tú hallarás la verdadera vida de Dios. Amén. Y mira cómo es de fácil, sin necesidad de pasar todo este trauma, porque esto es traumático. Esto es traumático, hermanos. Esto se pasa en cárceles, en hospitales, en cuidados intensivos, en pobreza absoluta, en divorcios. Esto se pasa ahí. Yo he pasado por todas. Yo conozco este lugar. Yo conozco ese lugar. Y muchos de aquí conocen ese lugar. Es importante que usted hoy reciba el negocio que se le está proponiendo. Esto es un negocio, hermano mío. Entregue voluntariamente su vida y hallará la verdadera vida que Dios tiene para usted. Pero mientras que usted quiera retener su vida, lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, es que es mío. Ok. Pero yo le estoy predicando de la Biblia. Yo estoy utilizando, y no un versículo, le estoy leyendo pasaje completo, contexto completo, para que usted no diga, me estás acomodando ese versículo. Jamás. Le estoy leyendo todo el contexto, para que usted sepa de qué manera es que Dios hoy establece este negocio. Lo haces voluntariamente y entregas tu vida, y yo te entregaré la vida que yo tengo para ti. Pero si tú sigues aferrado a tu vida, solamente time empieza a contar el reloj. Tuc, 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 tuc. Tarde que temprano vendrá la caída. Tarde que temprano vendrá el dolor. Tarde que temprano perderás lo que tanto habías amarrado a tu vida. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el negocio que el Eterno tiene hoy para ti. Si quieres entrar en este proceso de renovación, tú mismo, decir, pastor, vuelvo a los riscos y que el Eterno me renueve. En otro contexto, esta misma palabra, en otra situación, pero termina la misma palabra. Marcos 8:33. Marcos 8:33, la voy a leer de esta. Marcos 8:33. Del 33 al 36. Marcos 8:33 al 36. Marcos 8. Pero él se volvió y mirando a sus discípulos, amonestó a Simón diciéndole, quítate delante de mí, oponente, a Satán. Él no le dijo diablo, el de cachitos y cola, no. Le dijo a Satán, adversario, oponente. En ese momento Pedro se estaba oponiendo a los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito? Yeshua había aceptado un negocio. ¿Y qué dijo? No, yo me entrego, Padre. Yo me entrego. Yo doy mi vida por la humanidad. Yo me doy su vida. No hay necesidad que me... Tranquilo. A mí nadie me quita la vida. De mi propia mano la pongo y de mi propia mano la tomo, dijo el Señor. Él es el ejemplo. Él fue el que entregó su vida. O sea, yo no te estoy pidiendo algo que Él no haya hecho. Él mismo entregó su vida, dice la palabra. Porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué no logramos entrar en esta renovación? Porque no estamos pensando en las cosas de Dios. Y esta es la parte donde yo sé que el Espíritu te va a empezar a ministrar, porque ya lo está haciendo conmigo. Mis pensamientos son para mi bienestar
Mis pensamientos son para lo bueno que yo quiero, cómo me siento yo de bueno, de rico. O tus pensamientos van a ser los pensamientos de gloria de Dios para tu vida, o los pensamientos de momentos fortuitos de gozo humano. Y llamando Yeshua a las multitudes y a sus discípulos les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que desee salvar su alma, la perderá. Pero todo el que pierda su alma por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Vuélvele a este versículo 35. Porque todo el que desee salvar su alma, la perderá. Todo el que, Padre, que esta palabra salga con el respaldo de tu Espíritu. Todo el que esté pensando egoístamente en el bienestar de su futuro, todo el que esté pensando en estar bien mañana, todo el que esté buscando su propio acomodo, lo perderá. Pero todo el que pierda su alma por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pero todo el que esté pensando vivir para mi gloria y para predicar este mensaje, verdaderamente hallará la vida. Porque ¿qué provecho vendrá al hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma? ¿Qué provecho hay ahí? Yo no quiero ahondar más en estas palabras, porque ni siquiera quiero acomodarme a que tus pensamientos hoy no. Porque todo el que desee salvar su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por causa de mí y de mi Evangelio, la salvará. Acomódalo con tu intelecto. No voy a ayudar. Yo he tomado una decisión de renovación y yo quiero vivir para la gloria del Eterno. Yo quiero hacer las cosas que Él me mandó a hacer a mí. Nos estamos acercando a la fiesta de Hanukkah. Y la fiesta de Hanukkah es una fiesta conmemorativa de rededicación. Eso es todo. ¿Qué pasó? Año 147 antes del Mesías. Lo puede leer en una Biblia católica, capítulo 4 de Primera de Macabeos. Ahí está la historia. Tuvieron el privilegio de rededicar el templo, porque se había perdido en manos de los griegos y habían hecho con eso lo que habían querido y lo habían profanado a tal punto de sacrificar cerdos adentro de ese templo. Primera de Macabeos capítulo 4, y vas a ver cómo se conmemora esa fiesta. Pero rededicar el templo no debe ser una vez al año. Rededicar el templo de Dios debe ser constante, porque siempre nos estamos aquejando de situaciones que deben ser cambiadas en nuestras vidas. Las mismas circunstancias de desarrollo personal, familiar y social nos obligan a un cambio de vida, nos obligan. Y en esa presión de la vida diaria es que nosotros tomamos la decisión, no en un templo, no en una casa donde se van a reunir, no, en ese lugar donde el mundo me propone sus cosas, donde el mundo me propone vivir como el mundo quiere, es cuando yo tomo la decisión instantánea de rededicar mi templo y exaltar el nombre de aquel que derramó su sangre en el madero por mi alma. Exponer que yo soy un hombre, un hijo de Dios,
y sin pena rechazar lo que el mundo a mí me ofrece. Amén. Eso es perder la vida por Él, y Él te dará la verdadera vida. Esto es lo más importante que usted puede aprender este día. Y solamente hay un camino que escoger. El propósito de mi charla es que usted escoja un camino. Ese es el mío. Como pastor que ama su vida, que ama su alma, que ama su familia, yo quiero que usted escoja este camino y que hoy reciba este negocio. Ya, pastor, yo voy a hacer el cambio. Yo quiero entregar mi propia vida de mi propia mano y que sea el Eterno guiándome a la renovación, al cambio. Esto, tómelo como una amenaza simplemente. No interesa mucho que se cumpla o no se cumpla. Hemos aprendido por la sabiduría judía que a los malos que les va bien en la vida es porque a alguien le han hecho bien, y por eso les va bien en algunas cosas aquí. Mafiosos con plata, matan y acaban y destruyen familias, pero le dan comida a un pueblo. Entonces por eso reciben algo aquí, pero solamente lo van a recibir acá. Ellos no tendrán una segunda oportunidad. El malo que le va mal es porque a nadie le ayuda. Es malo y le va mal aquí, o sea, ni eso va a tener aquí. El bueno que le va mal aquí es porque está haciendo algunas cositas mal, pero de todas maneras lo espera la vida eterna. El hombre que ha sido bañado por la sangre del Mesías y que ha sufrido acá y que está viviendo momentos difíciles, tranquilo, manténgase firme, porque de todas maneras usted va a recibir la recompensa eterna que el Eterno tiene para ti. Y el hombre que es bueno y está aquí bañado por la sangre del Mesías y obedece, le va bien en todo y también tendrá vida eterna. Eso está claro. Esos son 4 aspectos fundamentales. No se preocupe por eso. Yo no soy Dios. Usted no puede tomar las palabras que yo le dije aquí como una amenaza mía, porque es que yo no soy Dios. Él es el que decide a quién desbarata y a quién no, y me puede baratar a mí también por estar aquí parado, metido, hablando lo que no tengo que hablar. Y al que primero le das a mí, Él es Dios. Él es Dios. Pero yo como pastor vine a negociar contigo y a decirte: entrega tu vida, haz las cosas como el Eterno nos está diciendo que las hagamos, que lo pongamos a Él por delante de todo y de todos, y Él te va a exaltar, y Él te va a bendecir, y Él te dará la verdadera vida eterna. Amén. Gloria al Eterno. Póngase de pie, amada familia. Vamos a bendecir al Eterno Dios de Israel, y que este negocio usted lo firme ahora mismo con su Dios. ¿A dónde iremos? ¿O dónde nos esconderemos de Dios? Si voy a las montañas, allí estás tú. Y si voy a lo profundo del abismo, tu mano me alcanzará. Él todo lo sabe. Él no necesita decirle: pasen al frente todos los que van a... Yo solamente quiero que usted cierre sus ojos y tenga intimidad con el Eterno. Yo solamente quiero que usted piense en ese negocio que yo le propuse por las cláusulas del documento que le acabo de leer. Ese contrato que fue establecido a través de la sangre del Mesías les está invitando en esta noche a que vivan más para Él y menos para ustedes.